Bien, entonces, en esta diapositiva, a continuación de la otra, vamos a hablar sobre los ligamentos glúteos, así como los agujeros isquiáticos. También vamos a agregarle la irrigación del miembro superior y el drenaje venoso del miembro inferior. Bien, miembro inferior. Entonces, los ligamentos glúteos y agujeros isquiáticos. Los elementos de la pelvis ósea, que está formado por los huesos coxales. Recuerden que cada hueso coxal está formado por el hueso ilíaco, por el isquio, por el pubis. Entonces, tenemos el sacro y el coxis. Se mantienen unidos por densos ligamentos. Uno de los ligamentos más importantes es el ligamento sacroiliaco posterior, que ese ligamento sacroiliaco posterior se va a continuar interiormente con el ligamento sacrotuberoso. Ese ligamento sacrotuberoso lo tenemos que tener muy en cuenta, porque el ligamento sacrotuberoso se extiende a través de la incisura isquiática del hueso coxal, convirtiendo esa incisura isquiática en un orificio. Y luego ese orificio va a ser dividido por medio del ligamento sacroespinoso en dos agujeros, que son el agujero isquiático mayor y el agujero isquiático menor. El agujero isquiático mayor es la vía de paso para las estructuras que entran y salen de la pelvis, mientras que el agujero isquiático menor pasan las estructuras que entran o salen del perímetro. Entonces, de esos agujeros, lo que nos interesa a nosotros en esta anatomía es cuáles son los elementos que me atraviesan esos agujeros. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos lo que es la pelvis, tenemos parte de lo que es el hueso iliac, y aquí tenemos lo que es el isquio, y aquí tenemos ya parte de lo que es el pubis. Entonces, ya acá tenemos parte de lo que es el sacro y aquí tenemos parte de lo que es el coxis. Bien, entonces esta es la incisura isquiática que es tomada por el ligamento sacrotuberoso para convertirme entonces en un orificio. Cuando ya me la convierte en un orificio, luego viene el ligamento sacroespinoso y me lo divide en una incisura isquiática, en un agujero isquiático mayor y un agujero isquiático menor, que eso es lo que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí tenemos toda esta parte que es el ligamento sacrotuberoso, donde me toma lo que es la incisura isquiática y me divide, me toma la incisura isquiática y me la convierte entonces en un orificio. Y luego viene entonces este ligamento que nosotros observamos aquí, que es el ligamento sacroespinoso, se le denomina ligamento sacroespinoso porque es un ligamento que se extiende desde el sacro hasta esta espina que tenemos aquí. Que por ejemplo, aquí nosotros la tenemos mejor, que esta espina que tenemos aquí, que es la espina isquiática. Bien, entonces, este ligamento, por esa razón que se le llama así, sacroiliaco. Entonces, cuando ese ligamento, o sacroespinoso, mejor dicho, cuando ese ligamento sacroespinoso se inserta en lo que es esa espina, entonces él me divide esos agujeros, un agujero isquiático mayor y en otro agujero isquiático menor. Que a nosotros aquí lo que nos interesa entonces, cuáles son los elementos que me atraviesan cada uno de esos agujeros. Entonces, el agujero isquiático mayor, el agujero isquiático, en su mayor parte, el mayor en su mayor parte, está ocupado por el músculo piriforme. En clases anteriores yo les había dicho que el nervio ciático me pasa por debajo del músculo piriforme y el nervio ciático me atraviesa ese agujero, que es el agujero isquiático mayor. Incluso le había hecho referencia de que cuando existe una hipertrofia del músculo piriforme, ese músculo me puede comprimir el nervio ciático y llevarme entonces al paciente a un síndrome que es el síndrome del músculo piriforme. Entonces, el principal contenido, o quien en su mayor parte me ocupa el agujero isquiático mayor, es el músculo piriforme, el cual emerge de la pelvis por él. El músculo piriforme entonces me va a dividir el agujero isquiático mayor en dos agujeros más, que son el agujero suprapiriforme y los agujeros infrapiriforme. Y las estructuras que pasan por ese agujero se dividen entonces de la manera siguiente. Tenemos unas estructuras que pasan por encima del piriforme, que me atraviesan entonces el agujero suprapiriforme. Ahí tenemos entonces los vasos glúteos superiores y tenemos el nervio glúteo superior. Todas esas estructuras, el nervio glúteo superior y los vasos glúteos superiores, son estructuras que me pasan por encima del piriforme y por lo tanto son estructuras suprapiriformes. Entonces, tenemos un conjunto de estructuras que pasan por debajo del músculo piriforme, donde me atraviesan el agujero infrapiriforme. Ahí tenemos los vasos glúteos inferiores,
vasos glúteos inferiores y arteria y vena pudenda. A nosotros aquí nos interesa especialmente vasos glúteos superiores. Y tenemos entonces otro conjunto de nervios, por ejemplo, que me pasan entonces por debajo del agujero ciático, por debajo del músculo piriforme, que son el nervio glúteo inferior, el nervio pudendo, el nervio ciático, el nervio femorocutáneo posterior, el nervio obturador interno y el nervio del cuadrado femoral. Todas esas estructuras que tenemos aquí son las estructuras que me atravesan entonces el agujero isquiático mayor por debajo del músculo piriforme. Por ejemplo, aquí tenemos, miren ahí, el nervio ciático o el nervio isquiático. Como el nervio ciático isquiático de estos nervios que tenemos aquí es el nervio más voluminoso, por esa razón es que una hipertrofia del músculo piriforme, entonces, en una hipertrofia del músculo piriforme, por esa razón es que el nervio ciático es el más propenso a lesionarse por lo grande que es. Bien, entonces el agujero isquiático menor, por este agujero, por este foramen pasan el tendón del músculo obturador interno, los vasos pudendos internos, el nervio pudendo y el nervio del músculo obturador interno. Entonces aquí le puse la nota para que lo tengan muy en cuenta, tener pendientes las estructuras que pasan por cada agujero. Bien, porque esas son siempre preguntas de examen típicas. Entonces ahora vamos a hablar sobre la irrigación del miembro inferior. En la irrigación del miembro inferior lo que hice fue que le empecé desde la aorta, especialmente desde la aorta abdominal. Bien, entonces aquí le puse una nota que deben tener pendiente donde cada arteria cambia de nombre, es decir, donde la arteria femoral se convierte en vena, en arteria poplitea, donde la arteria poplitea termina, donde terminan los pasos de la arteria poplitea. Bien, que eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, la aorta abdominal a nivel de la vértebra L4 se divide en las arterias ilíacas comunes o las arterias ilíacas primitivas, que a su vez, entonces, esas arterias se dividen a nivel del disco intervertebral situado entre las vértebras de L5 a S1 en la arteria ilíaca interna y en la arteria ilíaca externa. A nosotros aquí la arteria que nos interesa es la arteria ilíaca externa. Entonces, la arteria femoral es la principal arteria del miembro inferior y proviene de la arteria ilíaca externa. Por esa razón, pues anteriormente le dije que la que nos interesa a nosotros aquí es la arteria ilíaca externa, porque la arteria femoral es una continuación de la arteria ilíaca externa. Bien, entonces la arteria ilíaca externa se convierte en arteria femoral cuando ella pasa el ligamento inguinal. Cuando la arteria ilíaca externa me atraviesa el ligamento inguinal, entonces se convierte en arteria femoral. Bien, y de la arteria femoral, entonces nacen ramas. Por ejemplo, en la cara anterior de la porción proximal de esta arteria, es decir, de la arteria femoral, nace la arteria epigástrica superficial, la arteria circunfleja ilíaca superficial, y a veces la profunda, y la arteria pudenda externa superficial y profunda. Esas arterias son principalmente arterias, por ejemplo, la arteria epigástrica superficial y la arteria circunfleja ilíaca superficial, son arterias que pertenecen ya al abdomen, y la arteria pudenda externa es una arteria que pertenece ya a pelvis y periné, especialmente a la parte de los genitales externos. Por esa razón, esas arterias solamente se las puse ahí para que ustedes sepan que existen, pero ya esas arterias se le van a dar mucho más profundo en lo que es anatomía 2. Bien, entonces, entonces, las arterias que me interesa que ustedes se aprendan son estas. En la cara posterior o lateral de la femoral, es decir, en el triángulo femoral, se origina la arteria femoral profunda. De la arteria femoral nace esta, la arteria femoral profunda de su cara posterior o lateral, que es la principal rama de la arteria femoral y principal arteria del músculo. Entonces, esta arteria femoral profunda se divide en circunfleja femoral medial, circunfleja femoral lateral y da 3 ramas perforantes, y da de 3 a 4 ramas perforantes. Bien, entonces da arteria circunfleja femoral medial, arteria circunfleja femoral lateral y da de 3 a 4 ramas perforantes. La arteria circunfleja femoral lateral, de esta se origina una rama descendente que se une a la red arterial de la rodilla. Bien, debemos tener en cuenta esa red arterial de la rodilla, cómo se va a ir formando. ¿Por qué? Porque en caso, por ejemplo, de que un paciente tenga algún tumor, por ejemplo, en la fosa poplitea, y ese tumor me está comprimiendo la arteria poplitea, todavía a través de la red arterial de la rodilla, todavía desde el muslo hasta la pierna puede seguir llegando sangre a través de esta red arterial de la rodilla, y por esa razón es muy importante que nosotros sepamos esta red arterial de la rodilla, que es una vía colateral entre la piel, entre el muslo y la piel. Bien,
Entonces, las ramas perforantes, que son de 3 a 4, se originan en el tercio medio del muslo y se enrollan alrededor de la cara posterior del fémur. Todas esas arterias, en la imagen, la vamos a ver más adelante. Entonces, la arteria femoral continúa su recorrido por el conducto aductor. O también se le llama conducto subsaltorial o también denominado conducto de punta. Y da la última rama, que es la arteria descendente de la rodilla. Esa arteria descendente de la rodilla también me va a formar parte de lo que es la red articular de la rodilla. Luego, la arteria femoral atraviesa el hiato aductor, donde se convierte entonces en arteria poplitea. Entonces ya miren ustedes cómo ahí va convirtiéndose o cómo las arterias van cambiando de nombre. Por ejemplo, la arteria ilíaca externa, cuando me atraviesa el ligamento inguinal, se convierte en arteria femoral. Y la arteria femoral, cuando me atraviesa el hiato del aductor, entonces se convierte en arteria poplitea. Bien, y vamos a ver luego, cuando la arteria poplitea me atraviesa una estructura, entonces la arteria poplitea da origen a otras arterias. Entonces, la arteria poplitea discurre inferior y lateralmente en la fosa poplitea, siendo la estructura más profunda y anterior de la misma. En la fosa poplitea da 5 ramas que forman parte de la red arterial articular de la rodilla, que son la arteria superior lateral de la rodilla, arteria superior medial de la rodilla, arteria medial de la rodilla, arteria inferior lateral de la rodilla y arteria inferior medial de la rodilla. Entonces, otras arterias que forman parte de la red arterial de la rodilla, que no provienen de la arteria poplitea, son la arteria descendente de la rodilla, que es rama de la arteria femoral superomedialmente, que esa la vimos anteriormente, la arteria descendente de la circunfleja femoral lateral, superolateralmente, la arteria recurrente tibial anterior, rama de la arteria tibial anterior, que es la arteria tibial anterior, vamos a verla más adelante, superolateralmente, y la arteria circunfleja fibular, rama arterial tibial anterior o de la tibial posterior. ¿Qué me interesa que ustedes sepan bien de la red arterial de la rodilla? Que esa red arterial de la rodilla es una vía colateral. Esa red arterial de la rodilla es una vía colateral entre el músculo y la piel. De manera, por ejemplo, que si hay un tumor o una masa que me obstruya lo que es la arteria poplitea a nivel de la fosa poplitea, todavía desde la arteria femoral hasta la pierna puede seguir llegando sangre. Bien, y eso ocurre a través de esa red arterial de la rodilla. Por eso son tan importantes las vías colaterales. Bien, si ustedes se fijan ahí, entre estas arterias y estas hay una comunicación, pero estas arterias también se comunican con otras ramas de la arteria femoral. Entonces, la arteria poplitea continúa su recorrido y termina en el borde inferior del músculo popliteo. Eso fue lo que le había mencionado anteriormente, que la arteria poplitea termina en el borde inferior del músculo popliteo, donde se divide en arteria tibial anterior y arteria tibial posterior. Entonces nosotros tenemos arteria ilíaca externa, cuando me pasa el ligamento inguinal se convierte en arteria femoral. Cuando la arteria femoral me atraviesa el conducto del aductor, se convierte en arteria poplitea. Cuando la arteria poplitea me atraviesa el borde inferior del músculo popliteo, entonces se divide en arteria tibial anterior y en arteria tibial posterior. Bien, entonces la arteria tibial anterior se inicia en la porción inferior del músculo popliteo, donde la rama de menor tamaño de la como la rama de menor tamaño de la arteria poplitea. Se origina posteriormente, pero cruza por el agujero superior de la membrana interósea para irrigar el compartimento anterior y dar su primera rama, que es la arteria recurrente de la tibial anterior para la red articular de la rodilla. Miren aquí cómo entonces la arteria tibial anterior, da una arteria que también me va a formar parte de la red articular de la rodilla. Continúa su recorrido y al llegar a nivel de la articulación talocrural, es decir, ya a nivel del tobillo, a nivel de los malleolos o distal al retináculo inferior de los músculos extensores, entonces se convierte en arteria dorsal del pie. Entonces, cuando la arteria tibial anterior me atraviesa lo que es el retináculo inferior de los músculos extensores, da origen a la arteria dorsal del pie. Y aquí de la arteria dorsal del pie le puse una nota. La arteria dorsal del pie es la arteria responsable del pulso pétreo.
Ese pulso que ustedes pueden tomar en la superficie dorsal del pie es el pulso pedio, y esa va a ser dada por la arteria dorsal del pie. Esa arteria dorsal del pie es en sí una continuación de la arteria tibial anterior. Bien, entonces, la arteria tibial posterior, que inicia en la porción inferior del músculo popliteo como la mayor y más directa rama. Algunos textos dicen que la arteria tibial posterior es en sí una continuación de la arteria poplitea. Entonces, cerca de su origen da su mayor rama, la arteria fibular. Entonces, de la arteria tibial posterior nace la arteria fibular, que contribuye a irrigar el compartimento posterior y lateral de la pierna. La arteria tibial posterior luego pasa posterior al malleolo medial y termina en el retináculo de los músculos flexores. Por ejemplo, la tibial anterior termina en el retináculo inferior de los músculos extensores, y la tibial posterior termina en el retináculo de los músculos flexores, donde luego ya se divide en arteria plantar lateral y arteria plantar medial del pie. Incluso cuando la arteria tibial posterior pasa posterior al malleolo medial, se puede sentir su pulso, que esa fue la nota que le puse aquí. El pulso de la arteria tibial posterior se puede palpar posterior al malleolo medial, cuando pasa por el túnel del tarso en compañía al nervio tibial. Si ustedes recuerdan anteriormente, yo le dije que el nervio tibial, cuando me atraviesa el túnel del tarso, él luego da origen a dos nervios, que son el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral, que esos dos nervios se encargan de inervar las 4 capas de los músculos del pie. Entonces, las arterias del pie. Ya sabemos que la arteria dorsal del pie es una continuación directa de la arteria tibial anterior. Y en el pie, la arteria dorsal del pie se va a dividir en una arteria que es la arteria tarsiana lateral, la arteria plantar profunda y la primera arteria metatarsiana dorsal. Todas estas arterias vienen de la arteria dorsal del pie. También tenemos la arteria arqueada, que origina a su vez la segunda, tercera y cuarta arteria metatarsiana dorsal. Cada una de ellas se origina de las arterias, y que cada una de ellas origina entonces se van a originar otras arterias, que son las arterias digitales dorsales. Entonces, recuerden que les había dicho que la arteria plantar medial y la arteria plantar lateral, ambas provienen de la tibial posterior, cuando la tibial posterior me atraviesa lo que es el túnel del tarso. La arteria plantar medial a veces da origen en el arco palmar superficial, que es anastomosa con la arteria plantar lateral o con el arco plantar profundo. Entonces, en resumen, la arteria plantar medial en su mayoría da origen al arco plantar superficial. La arteria plantar lateral da origen al arco plantar profundo en su mayoría, pero que a veces se anastomosa con la arteria plantar profunda, rama de la arteria dorsal del pie. Bien, pero aquí la arteria plantar lateral forma el arco plantar profundo y la arteria plantar medial forma el arco plantar superficial. Del arco plantar profundo, provienen las arterias metatarsianas plantares, que a su vez dan origen a las arterias digitales plantares. Por ejemplo, de la arteria arqueada nacen las arterias digitales dorsales, es decir, las arterias que se van hacia los dedos, y del arco plantar profundo entonces nacen las arterias digitales plantares, es decir, también las arterias que se van hacia los dedos. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar todo eso que le dije. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la arteria femoral. Recuerden que la arteria femoral es una continuación de la arteria ilíaca externa. Ven aquí como da origen a la arteria circunfleja femoral medial. Ven aquí, arteria circunfleja femoral medial. Pero primero él da origen a esta arteria, su principal arteria, que es la arteria femoral profunda. Y de la arteria entonces femoral profunda da origen a la arteria circunfleja femoral medial. Miren ahí, circunfleja femoral medial. Miren aquí, la arteria entonces circunfleja femoral lateral. Y miren aquí entonces las ramas perforantes que van de un número de 1 a 4. Ramas perforantes que van de un número de 1 a 4. Bien, entonces la principal rama de la arteria femoral en este caso, en el miembro inferior, es la arteria femoral profunda. Bien. Entonces, miren aquí cómo ella da origen a una arteria que es la arteria descendente de la rodilla. Arteria descendente de la rodilla. Esa arteria descendente de la rodilla se anastomosa con esta red, que es la red articular de las rodillas.
de manera que esta red articular de la rodilla permite una vía colateral entre la irrigación del muslo y la irrigación de la pierna. Bien, entonces, cuando la arteria femoral me atraviesa entonces el canal o el conducto del aductor, entonces la arteria femoral se convierte entonces en arteria poplitea. Miren aquí, arteria poplitea. Y la arteria poplitea, cuando me pasa el borde inferior del músculo popliteo, entonces se convierte o se divide en arteria tibial posterior y la arteria tibial anterior. Arteria tibial posterior y arteria tibial anterior, que miren ahí donde va anteriormente, donde me atraviesa la membrana interósea, que se encuentra entre la tibia y la fíbula, y pasa entonces anteriormente, miren aquí, donde ella pasa anteriormente. Bien, recuerden que le había dicho que de la arteria tibial anterior nace la arteria tarsiana lateral, mirenla ahí, arteria tarsiana lateral, también hay una arteria tarsiana medial, bien, arteria tarsiana medial, miren aquí la arteria dorsal del pie, que a la arteria dorsal del pie se le conoce como que es la arteria, mejor dicho, de la arteria tibial anterior nace la arteria dorsal del pie, y de la arteria dorsal del pie entonces nacen de las demás. Bien, que eso es lo que tenemos acá. Por ejemplo, la arteria dorsal del pie se divide en la arteria tarsiana lateral, la arteria plantar profunda, la primera arteria metatarsiana dorsal y la arteria arqueada. Entonces tenemos acá la arteria dorsal y la arteria dorsal del pie, entonces da origen a la arteria tarsiana lateral, por ejemplo, en este caso, arteria tarsiana lateral. Y miren aquí, por ejemplo, aquí curva, donde se ve entonces lo que es la arteria arqueada. Arteria arqueada. Que recuerden entonces que luego la arteria arqueada da origen a estas pequeñas arterias que se van hacia los dedos, hacia las falanges, que son las arterias metatarsianas dorsales, arterias metatarsianas dorsales. Bien, entonces, por ejemplo, en esta imagen tenemos entonces la arteria tibial posterior, acá, arteria tibial posterior. Ven aquí como la arteria tibial posterior pasa posterior al maleolo medial. Ahí donde pasa posterior al maleolo medial y luego entonces me atraviesa lo que es el túnel del tarso. Y luego entonces, cuando ella sale del túnel del tarso, se divide en dos arterias, que son la arteria plantar medial y la arteria plantar lateral. La arteria plantar medial y la arteria plantar lateral. Que dijimos que la arteria plantar medial me forma el arco plantar superficial y la arteria plantar lateral me forma el arco plantar profundo. Por ejemplo, aquí tenemos la arteria plantar lateral y aquí entonces tenemos lo que es el arco profundo, el arco plantar profundo. De manera entonces que esa es el arco formado por la arteria plantar lateral profundo con una menor contribución de la arteria plantar medial. Eso es lo que tenemos aquí. Ven, la arteria, quien se encarga principalmente de formando lo que es el arco plantar profundo es la arteria plantar lateral. Bien, pero también ese arco plantar profundo se anastomosa con la arteria plantar profunda, una rama de la arteria dorsal del pie. Bien, entonces, ahí en el arco plantar profundo, ¿qué hay? O en los arcos plantares, ¿qué hay? Va a haber una comunicación entre la arteria tibial posterior y entre la arteria tibial anterior. ¿Por qué? Porque recuerden que la arteria dorsal del pie es una continuación directa de la arteria tibial anterior. Es una continuación directa de la arteria tibial anterior. Bien, entonces ahí ya terminamos con esa irrigación. Bien, entonces lo principal que quiero que ustedes aprendan de eso es dónde cada arteria cambia de nombre. Bien. Entonces esto es más de lo mismo. Aquí tenemos nuevamente lo que es la fosa poplitea. Miren aquí donde se encuentra la arteria poplitea. Miren aquí el músculo popliteo. Miren aquí el nervio. Aquí ya tenemos lo que pertenece al nervio tibial. Bien, el nervio tibial donde va ahí, junto con la arteria tibial posterior. Miren ahí, porque miren aquí la arteria donde la arteria tibial anterior pasa anteriormente. Bien, pero miren aquí donde ven compañía la arteria tibial posterior y el nervio tibial, donde me atraviesan entonces el túnel del tarso. Y luego entonces el nervio tibial se divide en nervio plantar lateral y medial, y la arteria tibial entonces se divide en arteria plantar lateral y arteria plantar medial. Que mirenlo aquí donde se encuentra entonces el maleolo medial. Recuerden que les había dicho que la arteria tibial posterior pasa posterior al maleolo medial. Entonces, el drenaje venoso del miembro inferior.
El sistema venoso profundo es satélite a las venas, es decir, nosotros tenemos una arteria tibial posterior, así mismo tenemos vena tibial posterior, y así sucesivamente. Es igual al drenaje del miembro superior, que lo vimos en el segundo parcial. Se diferencia del superficial en la capa de esta situada normalmente en la fase profunda. Bien, ese es el drenaje, el sistema venoso profundo, es satélite a las arterias, es decir, en compañía con las arterias, y se diferencian el superficial porque se encuentra en la fase profunda, por eso que se le llama profundo. Ahora, las venas digitales dorsales se convierten en venas metatarsianas dorsales. Estas conforman el arco venoso dorsal del pie y este en su mayoría drena la red venosa dorsal del pie. Las venas perforantes de este arco penetran la fase profunda para convertirse en la vena tibial anterior. Entonces aquí tenemos la vena tibial anterior. Las venas plantares medial y lateral del arco venoso plantar forman la vena fibular y tibial posterior, posteriores al malleolo lateral y medial. Entonces, la vena tibial anterior, la fibular y la tibial posterior drenan entonces en la vena poplitea, que luego entonces se convierte en vena femoral en el muslo, después de pasar el hiato aductor, el conducto aductor. Bien, el hiato aductor. Entonces la vena femoral entra el conducto aductor, luego al triángulo femoral, y cuando pasa el ligamento inguinal se convierte en vena ilíaca. Si ustedes se fijan, como yo les venía diciendo, la arteria ilíaca externa, cuando me atraviesa el ligamento inguinal, se convierte en arteria femoral. La arteria femoral, cuando me atraviesa el hiato aductor, se convierte en arteria poplitea. La arteria poplitea, cuando me atraviesa el borde inferior del músculo popliteo, entonces entonces se divide en arteria tibial anterior y arteria tibial posterior. En este caso con las venas, este es lo contrario. Bien, por ejemplo, cuando cada una de esas venas, primero la vena tibial anterior, la fibular y la tibial posterior, drenan en la vena poplitea, luego la vena poplitea me atraviesa lo que es el hiato aductor, donde se convierte en vena femoral, y luego entonces la vena femoral, cuando me atraviesa el ligamento inguinal, entonces se me convierte en vena ilíaca externa. Bien, entonces, eso fue en relación al sistema venoso profundo. En el sistema venoso superficial, nosotros tenemos especialmente dos venas, que son la vena safena magna y la vena safena menor. Bien, entonces las dos venas superficiales principales son la vena safena magna y la vena safena menor. De esas venas, tienen que conocer muy bien estas descripciones que los coloqué aquí. Bien, entonces la vena safena magna se forma por la unión de la vena dorsal del dedo gordo y el arco venoso dorsal del pie. Esta vena asciende anterior al malleolo medial, donde se encuentra con el nervio safeno. Pasa posterior al cóndilo medial del fémur, se anastomosa libremente con la vena safena menor, atraviesa el hiato safeno, desemboca en la vena femoral, por lo tanto es una tributaria de la vena femoral. Y esta vena tiene válvulas, tiene aproximadamente de 10 a 12 válvulas. Todas esas descripciones que los coloqué ahí deben sabérselas. Bien, deben sabérsela muy bien y deben conocer muy bien el recorrido de la vena safena magna. Entonces, la vena safena menor se origina en la parte lateral del pie, de la unión de la vena dorsal del dedo pequeño con el arco venoso dorsal de esta vena. Asciende por detrás del malleolo lateral, donde se encuentra con el nervio sural. Pasa a lo largo del borde lateral del tendón de calcáneo, se inclina sobre la línea media de la fibra y perfora la fascia profunda. Asciende entre las cabezas del músculo gastrocnemio, que incluso en una imagen que le mostré en la otra diapositiva, se ve la vena safena ascendiendo y desemboca en la vena poplitea, en la fosa poplitea, por lo tanto es una tributaria de esta. Entonces, la vena safena menor es una tributaria de la vena poplitea, mientras que la vena safena magna es una tributaria de la vena femoral. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta imagen, ustedes pueden observar, por ejemplo, la vena safena mayor. Tienen aquí la vena safena mayor, como pasa anterior al malleolo medial, luego asciende por la pierna, luego entonces me pasa por el cóndilo medial del fémur, luego asciende al muslo, y luego entonces me atraviesa el hiato safeno para luego entonces desembocarme en la vena femoral. Por lo tanto, entonces es una tributaria
de la vena femoral. Bien, eso es lo que tenemos aquí. Es una tributaria de la vena femoral, me atraviesa lo que es el hiato safeno para desembocarme en la vena femoral, me pasa posterior al cóndilo medial del fémur y me pasa anterior al malleolo medial, en compañía del nervio safeno. Esas descripciones de esas dos venas deben conocerla muy bien. Entonces, de esa diapositiva deben conocer muy bien los agujeros isquiáticos, cuáles son los elementos o estructuras anatómicas que me atraviesan cada uno de estos agujeros. De la ligación, principalmente cuando la arteria cambia de nombre o dónde se divide. Bien, por ejemplo, arteria ilíaca externa, arteria femoral, arteria poplitea. ¿Cuál es la estructura que se toma en cuenta para entonces cambiarle el nombre a cada una de esas arterias? Y del drenaje venoso superficial, especialmente conocer las descripciones de cada una de las venas, la vena safena magna y la vena safena menor. Bien. Entonces, hasta aquí llegamos con esta clase.